Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. A nivel internacional, 2.8 millones de personas experimentan esta enfermedad, mientras que en México se calculan alrededor de 20,000 casos. Con la esclerosis múltiple, el sistema inmune ataca a la mielina, que es quien recubre a las fibras nerviosas. Imagínese un cable que está cubierto por podríamos decir, ¿cómo es la sustancia? O no sé cómo se le llame, para que la conducción se dé adecuadamente. Y cuando hay alteraciones, pues es una alteración que las fibras nerviosas se lastiman y es una enfermedad en la que existe una alteración en la codificación del sistema inmunológico porque nos autoataca. Y bueno, para hablar de esto, que desgraciadamente es más común en las mujeres, quiero dar la bienvenida a la doctora Laura Ordóñez, neuróloga especialista en esclerosis múltiple. Y querida Laura, este es un tema que nos preocupa y hay que ocuparnos. Entiendo que hay un tema que nuestro propio sistema inmune ve y ataca a nuestro sistema nervioso y necesitamos saber el por qué. ¿Cómo estás, querida Laura? Hola, ¿qué tal, Etel? Buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. Como siempre, un gusto El estar aquí gusto es con mío, ustedes. ya eres una amiga de este programa desde hace Años. muchos años, desde que se llamaba Crónicas de Así Salud, es. y ahora nos toca hablar de esto. Tú eres especialista en esclerosis del Hospital Español de México, y es un tema que decía la cubierta de los nervios, ¿no? Para decirlo así, que no se me venía a la mente la palabra, como un cable pelado. Que Justamente, lo dices sí. muy bien. Ujú. Lo Cuéntame, dices muy bien. ¿qué pasa? O sea, ¿por qué nuestro sistema hace alteraciones? Y entendiendo que hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, pues queremos hacer conciencia de esta enfermedad y que puedan, si hay alguna señal de alarma, alguna sintomatología, poder buscar la ayuda necesaria. Claro, como comentábamos, sí, hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y justamente la campaña en estos últimos años se llama Mi Diagnóstico y está justamente enfocada a visibilizar la enfermedad para que se pueda tener un diagnóstico oportuno que es clave en esta enfermedad para así acceder a un tratamiento temprano y modificar el curso de la enfermedad. Ujú. Entonces, lo que comentabas de la mielina, la recubierta de nuestros nervios, del cerebro y de la médula espinal, es en donde todas nuestras neuronas están cubiertas, nuestros nervios, por esta capa. Es una capa lipídica, o sea, como De de grasita. grasa, Ujú. exacto, que está cubierta, que cubre a los nervios. Y lo que pasa con esta enfermedad, nuestras defensas, nuestras propias defensas, de pronto se alteran y van y atacan en particular a esta mielina, así como en otras enfermedades como la artritis reumatoide o el lupus, que atacan ciertas áreas de nuestro organismo. Aquí va y ataca a la mielina, la recubierta de los Es nervios. una Y enfermedad como es autoinmune. Así es, autoinmune. No sabemos cuál es exactamente la causa, como de muchas enfermedades Sí. autoinmunes. Sin embargo, sabemos ya que hay como muchos factores a lo largo de la vida que pueden como detonarnos en algún momento que la enfermedad, que nuestra autoinmunidad, que nuestras defensas se alteren y ataquen. ¿Y cuáles son estos factores que hemos visto que se relacionan? Bueno, es más frecuente en poblaciones nórdicas, más al norte, mientras más frío, tiene que ver esto con falta de vitamina D, con Ujú. exposición al sol, vitamina D, obesidad en la infancia, Uy. tabaquismo, factores genéticos, predisposición genética. No se hereda, eso es importante, pero sí hay una predisposición genética y el haber estado expuestos durante la infancia, la adolescencia, a ciertos virus o bacterias. Llega un momento en que no sabemos por qué todo esto genera un ambiente como proinflamatorio en nuestro organismo y de pronto nuestras defensas se vuelven locas, por Sí. así decirlo, y nos atacan. Eso Y pasa en todas, generalmente esta sí. enfermedad, Perdóname, eso pasa en las enfermedades autoinmunes. O sea, no sabemos por qué el sistema inmune, nuestras propias defensas, se ven como un agresor a nuestro propio cuerpo.
exactamente, lo desconocen, ¿no? O sea, yo no te conozco y voy y te ataco. Ujú. ¿Y cómo te ataco? Pues destruyendo o atacando, inflamando esta recubierta de los nervios. Ya, ahora, cuando se altera esta mielina, esta cubierta, y a la gente, como lo decimos, un cable pelado, ¿no? No hay una buena conducción cuando hay un cable pelado, o sea, en cualquier sistema eléctrico de nuestra casa, para que lo podamos entender un poquito Exacto. mejor. Y ahí Hace hace corto. corto, ok. Ujú. Y ahí, ¿qué pasa? ¿Cuáles serían los síntomas iniciales o más sencillos o los primarios para saber que hay un problema en el sistema nervioso? Es importante mencionar que esta enfermedad se presenta en jóvenes. Y generalmente, la edad de que la diagnosticamos con mayor frecuencia es entre los 20 y los 40 años. Puede Hoy, ser antes, puede ser después, en pero edad el grupo de edad productiva, es sí. predominantemente este y como otras enfermedades autoinmunes, más frecuente en mujeres. Entonces, los principales síntomas, como inicia frecuentemente, pueden ser alteraciones visuales, o sea, ¿qué es esto? Visión borrosa, visión doble, adormecimientos, hormigueos en la mitad del cuerpo, Ujú. de la mitad del ombligo hacia abajo, en las piernas, alteración de la fuerza, de la coordinación, alteración de los esfínteres, Hoy. alteraciones de memoria, equilibrio. Son muchos los síntomas que presenta la enfermedad. Que aquí La llamamos la enfermedad de sí, las mil caras, las de tan mil diversa caras. que es. Eso es Así es. importante y saber con qué otras enfermedades se puede confundir. Querida Laura, amigos, voy a una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Salud. Horas en forma continua y posteriormente este síntoma pasan a veces días, semanas, meses y se quita, aunque nosotros no demos ningún tratamiento. Ujú. Entonces, de ahí la dificultad en ocasiones en dar un diagnóstico, porque a veces, pues, a las personas se les duerme, por ejemplo, la mitad del cuerpo por un mes y después se pasa y no hicieron Y caso, lo pensaron dejas. que era Ujú. contractura o lo que sea y no atienden, no acuden a revisarse hasta que viene ya un siguiente síntoma y la enfermedad ya progresó. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un diagnóstico oportuno, querida Laura? Es muy variable. Desafortunadamente todavía tenemos retrasos diagnósticos. Hemos mejorado mucho el diagnóstico gracias a que, bueno, ahora se difunde más la enfermedad. Entonces, y tenemos más herramientas para diagnosticarla en forma oportuna. Pero todavía tenemos en ocasiones retrasos, te puedo decir, desde 3 hasta 5 años, Ay, todavía en muchísimo. algunos casos, Sí. incluso más. Pero ya estamos diagnosticando la enfermedad más tempranamente. Pero hay personas que tienen diagnósticos erróneos y que pueden llevar un tratamiento completamente erróneo y obviamente están retrasando el recibir un adecuado tratamiento. ¿Con qué enfermedades se confunde normalmente la esclerosis múltiple? Bueno, se puede confundir desde la presencia de un infarto cerebral, ¿no? Ujú. De un Sí, un stroke o un accidente vascular ictus. cerebral. Ajá. Exactamente, que lo tenga alguien y que mejore los síntomas. Puede confundirse con muchas enfermedades también, otras tipo de enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas, o a veces es muy común que no hagan caso, por ejemplo, a mujeres jóvenes, Sí. y entonces que ante la presencia de los síntomas, lo más común, no, es depresión, es Mm, ansiedad, no tienes nada, es tu cabeza, y no hacen caso, minimizan los síntomas. Entonces, de ahí la importancia de que, bueno, si fueron con un médico y les dijo no es nada, pero si ustedes sienten que tienen algo, creen que que puedan no. tener Ujú. algo, vayan con un neurólogo, porque el neurólogo es el que sabe que puede ser esto una esclerosis múltiple y hará los estudios que sean necesarios para diagnosticarla o descartar la enfermedad. Así Pero es. una de las cosas más comunes es que se confunda con cosas de columna o con vértigo de otorrino o con no es nada o fatiga crónica. Entonces, es como muy común todavía Sí. esto. Y de ahí ¿Cómo, el retraso en el diagnóstico. claro, cómo se diagnostica? ¿Qué estudios se realizan para hacer un diagnóstico preciso? La clínica primero, o sea, lo que Ujú. nosotros Lo que vemos en el observan, paciente, síntomas y signos. obviamente, ajá, la exploración que hacemos y demás, y nos apoyamos de estudios, principalmente la resonancia magnética. Es nuestra principal herramienta de apoyo, en la cual vamos a ver estas lesiones, llamamos desmielinizantes, ¿no? Que son estas como cicatrices que vemos en el cerebro y en la médula espinal, que las vemos como manchitas blancas.
Esclerosis quiere decir cicatriz, múltiple muchas. Entonces, cuando nosotros hacemos una resonancia magnética del cerebro y de la médula, Ujú. vemos estas manchitas y claro, se tienen que cumplir ciertas características. No todas las manchitas son esclerosis, tienen que estar en cierta localización, de cierto tamaño, para que nosotros podamos decir, junto con la clínica, que es esclerosis. Y también en ocasiones hacemos estudios de líquido cefalorraquídeo, buscamos algunas sustancias ahí, nos apoyamos de estudios de imagen, de visuales, de otros estudios Ujú. como potenciales evocados y para diagnosticar otras enfermedades que también son desmielinizantes, como neuromielitis óptica o MOG, que son enfermedades que se han descrito más recientemente, pues en ocasiones también tomamos ese tipo de anticuerpos en la sangre. O sea, tienes que ir descartando enfermedades neurológicas autoinmunes para llegar al tema, pues a la enfermedad neurológica que sea, ¿no? Que puede ser desde las que acabas Así de es. comentar hasta esclerosis múltiple. Ahora, una pregunta, querida doctora Laura Ordóñez. ¿La esclerosis múltiple se podría recuperar esas cicatrices que van dejando en el sistema nervioso central o simplemente detener la enfermedad para que no siga avanzando, pero esas cicatrices ya no se pueden recuperar o revertir? Nuestro organismo, nuestro cerebro, sí tiene cierta capacidad de remielinización. Ujú. O sea, cuando hay un ataque muy severo, el organismo con los tratamientos y el mismo organismo en sí mismo, pues trata de defenderse y entonces sí tiene cierta capacidad de remielinización. Sin embargo, no es una enfermedad que se cure, es una enfermedad que podemos controlar Controla. y las cicatrices, algunas llegan a mejorar, pero en realidad no se quitan. O sea, esas cicatrices están ahí y lo que nosotros hacemos con los tratamientos es primero desinflamar cuando viene un ataque agudo con cortisona y después dar tratamientos que nos modifican el curso de la enfermedad. Contamos con muchos medicamentos que hacen que, afortunadamente hoy día, que hacen que la enfermedad progrese en una forma más lenta y no nos lleve a discapacidad, que es el principal problema de esta enfermedad, que puede provocar discapacidad. Discapacidad permanente, o sea, estamos hablando de problemas en la deambulación, al caminar, o problemas sensitivos o visuales, ¿no? Que es lo Claro, la también. discapacidad puede ser de muchas formas, desde discapacidad cognitiva, porque también afecta la memoria y ciertas Sí. capacidades cognitivas. Entonces, también hay limitación, puede llegar a haber limitación cognitiva, alteraciones o ya limitación visual, alguna neuritis que no se recuperó, Sí. o alguna alteración. Lo principal es, pues, lo motor, ¿no? Diagnósticos Alteraciones oportunos, del que es equilibrio y la fuerza. de acuerdo. Aquí es diagnóstico oportuno, que eso es la base del tratamiento y obviamente de la enfermedad. Amigos, vamos a una pausa y volvemos, no se vaya. Estoy disfrutando de una forma que no se pueden imaginar mis mini splits de Frico. Voy a estar la próxima semana en Torreón transmitiendo desde ahí, desde esta empresa maravillosa que realmente nos da bienestar, nos da un ambiente increíble donde también tiene filtros, mejora lo que estamos respirando y obviamente nos da esta sensación de frescura o de calor, depende el mini split que tengan. Pero de verdad, gracias porque están espectaculares, se los recomiendo impresionantemente y la próxima semana estaré en Torreón transmitiendo directamente desde ahí. Así que muchísimas gracias, Frico, por regalarme respiros. Y estoy platicando con la doctora Laura Ordóñez, neuróloga especialista en esclerosis múltiple del Hospital Español de México, acerca de la esclerosis múltiple, porque hoy se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Sabemos que es una enfermedad autoinmune, que no se cura, se controla. Y aquí lo importante, y lo decías, querida Laura, es el diagnóstico oportuno, porque puedes detener la progresión de la enfermedad. En algunos casos puedes mejorar estas cicatrices que se dan en el sistema nervioso central, que alteran la conducción nerviosa y que pueden expresarse de diferentes formas, desde cansancio, alteraciones visuales, debilidad, etcétera, etcétera. Una pregunta, Laura. Por ejemplo, la sintomatología. ¿Se puede dar en un brazo o normalmente es bilateral? O sea, ¿sí puede darse solo en un miembro o es así como simétrico? Generalmente es simétrico, pero puede sí afectar nada más una pierna o un brazo, porque como se puede presentar en cualquier parte del sistema nervioso, por ejemplo, es muy común tener lesiones a nivel medular.
Sí, Entonces, si tienes una lesión medular que afecte más un lado, pues puedes tener nada más la sensación de adormecimiento de la pierna derecha, ¿no? sí. Por ejemplo. Entonces, sí, puede ser, da manifestaciones de pronto raras, ¿no? O sea, que de pronto no entendemos bien de dónde vienen, pero bueno, pues así es nuestro sistema nervioso. Puede afectar cualquier parte, sí, y puede ser simétrico o O unilateral. unilateral o una Ok. parte de la cara o los ojos, Y la una parte que sea. pregunta, Laura, ¿puede ser nada más una sensación y una alteración sensitiva o normalmente va acompañada de motor, o sea, del movimiento y de una alteración sensitiva? ¿O puede ser Puede cualquiera de ser las dos? sí, lo más común es que inicie solo motor. Es muy común, lo llamamos Debilidad. mielitis. Ok. Ajá, mielitis, o sea, es una inflamación de la médula, por ejemplo, y entonces dependiendo el nivel donde tengamos la lesión, puede ser que tengas adormecimiento del ombligo hacia abajo y nada más. Entonces, sí puede ser únicamente sensitivo. Ok, entonces aquí lo importante, y nos quedan unos breves minutos, querida Laura, es que no lo minimicen, ¿no? Cualquier cambio en nuestro cuerpo, buscar la ayuda necesaria. Y si no es nada, qué maravilla, pero lo estamos buscando. Que después nos automedicamos, la autoprescripción en México es terrible y necesitamos creer y no nada más atender cuando ya estamos tocando fondo, ¿no? Tenemos que buscar y estar conscientes y responsables de nuestra propia salud. Así es, esto es como lo más importante y el mensaje es atiéndanse, no minimicen nunca ningún síntoma. Si van con un médico y no les convenció, busquen otra Otro. opinión, pero nunca se queden con la duda de que puedan tener algo hasta que no descarten la enfermedad con los estudios necesarios. Perfecto. Rapidísimo, querida Laura, ¿dónde te encontramos tus redes? Muchas gracias. Estamos haciendo un proyecto que se llama E-Movimiento, que tiene que ver con la calidad de vida. Entonces ahí nos pueden encontrar, EM movimiento. Movimiento. Perfecto. Querida Laura, mil gracias. Gracias por acompañarnos. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.